Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad mucho se ha dicho, presidente, en estos minutos, en las exposiciones anteriores, acerca de cuáles son las alternativas para que el sistema aerocomercial argentino no caiga, para que los más de 9.000 empleados continúen con su fuente de trabajo, pero a su vez también para que los argentinos no asuman una deuda varias veces millonaria. Por eso, más que detenerme en eso, a mí me gustaría detenerme unos minutos en tratar de entender por qué pasa lo que nos pasa. O sea, ¿por qué hemos llegado a esto? Y en esto, por supuesto, podríamos hablar de Iberia, podríamos hablar de 18 años hacia atrás. Yo prefiero arrancar con el 2001, que sí lo podemos ubicar como fecha de corte. Y ahí hay que decir claramente que la empresa era un caos. Con la llegada de Marsans en ese momento y 750 millones de la CEPI bajo el brazo, fueron el respiro para muchos. Y este es el escenario con el cual arranca Marsans en el año 2001. Y contrario a lo que la mayoría ha dicho, y para ser coherente con mis convicciones, y porque no compro el discurso tramposo de Jaime, yo quiero decir que los primeros años de gestión de Marsans, a jugar por los números que el propio Estado nos ha dado, fueron positivos. Y no lo digo yo. En el año 2002, Aerolíneas prácticamente logró equilibrar sus cuentas. En el 2003, ya sin subsidios ni aporte de ningún tipo, Aerolíneas gana 137 millones. Sigamos, en el 2004... Aerolíneas gana 128 millones. A los argentinos, insisto, no nos costaba un peso. Pero ¿sabe qué? Creo que acá empieza el problema. Yo diría en realidad dos problemas concretos. El primero, y dicho con todo respeto, los gallegos estaban ganando plata. Y el segundo problema era un tal Antonio Mata, gerente general de Aerolíneas en ese momento. Y claro, este hombre cometió un gravísimo error y fue allá por el año 2003 haber demostrado simpatía por Menem. Y vaya, y esto creo que todos lo sabemos, si hay pecado mayor para este gobierno que alguien simpatice con aquellos años. Aclaro que yo no lo voté a Menem, no sé cuántos de los que están aquí pueden decir lo mismo que yo, pero se fanatizan tanto con esto de los 90 que hasta por ahí hasta critican a quienes gobernaron en Santa Cruz en los 90. Rápidamente rebobinan cuando se dan cuenta. La verdad es que Mata, señor presidente, no fue tan vivo como los operadores de Southern, por ejemplo, que prestó sus aviones a Kirchner en el 2003 para su campaña y luego, por supuesto, fue la mimada del gobierno. Y si no, podemos hablar un rato largo del AFSA, si quieren. Compañía que mantiene al día de hoy presupuestos millonarios, enorme planta de empleados, rutas adjudicadas, pero, oh sorpresa, no voló ni vuela. Frente a este escenario, 2004, Aerolíneas había vuelto a hacer negocio y la conducía alguien que había simpatizado con Menem. Es entonces que en ese año, creo, intentando encontrar una justificación a todo lo que ha pasado, se pone en funcionamiento lo que yo denomino la Operación Jaime. Esta operación tenía un claro objetivo. Al día de hoy diríamos los 5.000 millones de aerolíneas argentinas y australes. Esta operación no se podía ejecutar en soledad. Esta operación necesitaba socios. Y estos socios no tardaron en llegar, señor presidente. Y fueron, no todos, algunos representantes de algunos gremios, a partir del cual empiezan a sucederse una serie de acciones extorsivas y que se desarrollan, yo me he imaginado esto de la siguiente manera, en tres frentes. El primer frente, obvio, asfixiar financieramente a la compañía, negando aumento de tarifas frente a una inflación que ya era real, que estaba entre nosotros. Y frente al creciente precio de combustible. Mire, un dato. En el año 2004, por ejemplo, el impacto de los combustibles en los gastos operativos de la línea era el 29%.
En el año 2005 trepó al 37%, con tarifas congeladas. El segundo frente, algo dijimos, una sistemática acción obstaculizadora ejecutada por algunos gremios que transformaron a la operación de la empresa en inviable. Y dije recién que no meto a todos. No sé si le hago un favor o no, pero debo referenciar que hubieron algunos gremios que actuaron con responsabilidad, el caso de Fresia en la AAA o Llanos en APA, por ejemplo. Quiero, por supuesto, también distinguir entre los representantes y los trabajadores, porque se ha dicho aquí muchas veces que el principal activo de la empresa son los trabajadores, y lo comparto. Pero también hay que decir que defender a los trabajadores, señor presidente, significa defender la sustentabilidad de la fuente de trabajo. Porque hacer todo lo posible para destruir la fuente de empleo, lo que se hace en definitiva es perjudicar a quien se dice que se defiende. Y esto es lo que han hecho algunos representantes gremiales. Fueron transformando a la compañía en un coto de caza, en un campo de batalla, donde el objetivo final era, reitero, echar a los gallegos. Esa era la consigna, costara lo que costara. ¿Saben qué? Tiraron demasiado la cuerda. Se llevaron puesta a la compañía. Pero ¿saben qué? No importa. No importa, porque está el pueblo argentino y ahí es cuando se nos hincha el pecho y hablamos de pueblo. Aún aquellos que no tienen trabajo y pagan impuestos, aún aquellos jubilados que no les alcanza para los remedios pero pagan impuestos, aún aquellos niños que no pueden educarse dignamente pero sus padres pagan impuestos, aún aquellos que mueren en los hospitales públicos por falta de insumos pero pagan impuestos, todos ellos pagan para salvar la aerolínea de bandera. ¿Saben qué? En realidad creo que ingenuamente todos contribuimos a preservar las irresponsabilidades y las corruptelas de algunos funcionarios y de algunos gremialistas que juegan insensatamente con los dineros de todos para conseguir poder y mejorar su situación personal. Mire, esto no se me ocurre ni me lo imagino, solo algunos datos. Año 2006, enero a junio, 460 pilotos, 47.884 horas de vuelo. Enero-junio del 2008, 678 pilotos, 50% más, horas de vuelo 49.000, la misma cantidad prácticamente de horas de vuelo. ¿Cómo se produce este incremento, presidente? ¿Sabe por qué se produce? Por presión gremial. La compañía da de baja 41 comandantes, por ejemplo, y desprograma a 20 más. ¿Por qué? Porque eran carneros, porque no respondieron al plan de Jaime durante los conflictos del 2005 y el 2006. La compañía perdió con esto una experiencia de 720.000 horas de vuelo y tuvo que incorporar nada más ni nada menos que a 284 pilotos nuevos para volar la misma cantidad de horas. Pero algo más, y esto es feo, de los 41 comandantes que se fueron, 11 fueron a LAM porque tenían que trabajar. Con fecha 7 de junio, el presidente de LAN Argentina, señor Damián Scocchi, recibe una nota fuertemente intimidatoria del representante de APLA para que eche a esos comandantes. Frente a esto, a LAN no le queda otra alternativa que enviar a 8 de esos 11 a Perú y a los otros 3 retirarlos voluntariamente, cumpliéndose aquello de que esos carneros en Argentina no van a trabajar. Mire, ¿cómo se explica esto? Es sencillo. Había que echar a los que no eran funcionales de ese plan de obstaculización. Y había que tomar nuevos pilotos, muchos más, que fueran dóciles. Y mientras más fueran, mejor, porque eso mejoraba indudablemente el poder interno dentro del gremio. Ahora, a propósito de Jaime, fue él también el gran protector de estas acciones. Nadie puede dudar de la protección de Jaime frente a estos arbitrios y discriminaciones. Jaime estaba absoluta y directamente involucrado con la conducción de Aerolíneas Argentinas desde las sombras. Aerolíneas no es nuevo para Jaime, señor presidente. Era y es el verdadero gerente del desguace. Es el verdadero ejecutor virtual de la quiebra de hoy de Aerolíneas. Y el tercer frente, algo dijimos también antes, la extorsión permanente hacia Marsans para que desplazara a este tal Antonio Mata y poder a través de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, los otros socios de Marsans, ahí sí ya controlar indirectamente la compañía. Y este desplazamiento, el de Mata, se produce con todo éxito allá en mayo del 2006. Mata vende su parte, se va
y la verdadera conducción, como dijimos recién, en las sombras. A partir de ese momento la asume Jaime. Claro que, por supuesto, con el acuerdo de Gonzalo, Pascual y de Díaz, y que a cambio Jaime les había prometido una enorme cantidad de zanahorias, que por supuesto no cumplieron, porque ahora arrancaba la segunda etapa de este plan quizás perverso, y que era desplazar ahora sí ya al grupo. Transformaron Aerolíneas en un campo de batalla y el primer paso ya estaba cumplido. Mire, recordemos, sin ir más lejos, que en abril o mayo de este año inclusive le quisieron ofrecer la compañía a algunos amigos, cuando supuestamente la Secretaría de Transporte no tenía nada que hacer. Y hubieron reuniones con X empresas, no voy a dar nombres para no ser antipático, pero todas las conocemos y las hemos leído. Nadie se quiso hacer cargo, por supuesto, de ese problema. Ahora bien, seamos bien pensados. Imaginemos que Jaime y Debido nada tuvieron que ver con este proceso. La pregunta es, ¿alguien me puede explicar entonces por qué el Estado argentino en forma directa o indirecta le ha prestado ya, entre marzo y junio del 2008, a través del Nación Fideicomiso, al Grupo Aerolíneas un préstamo de 238 millones de pesos a una empresa que les prestaba esta plata para que operara, para el déficit operativo? Y no es todo, en junio la empresa recibió 200.800.000 pesos más. Y a esto hay que sumarle los 295 millones que este gobierno, que se ocupa de los pobres y redistribucionista, le sacó a quienes esperan una casa para dárselos a una empresa privada española. En síntesis, señor presidente, desde marzo al día de hoy, y solo de acuerdo a cifras oficiales, no estoy inventando nada, y esperemos que no hayan pasado por el INDEC antes, estamos en la minucia de casi 750 millones de pesos. Solo en estos últimos 5 meses. Si a eso le sumamos que hay 650 millones de pesos más del pasivo de los 890 millones de neutrales en los últimos 2 años en la gestión Jaime, y producto de la operación Jaime, el Estado argentino, o sea todos, le hemos transferido a un grupo español privado nada más ni nada menos que 1.300 millones de pesos. La pregunta es, ¿alguien pone plata donde no tiene intereses o negocios ocultos? Queridos amigos, yo creo que no. Lo que ha ocurrido se explica fácilmente. El gobierno, señor presidente, es cómplice y principal ejecutor de la quiebra de esta empresa. Por eso trata bien a Marsans. Por eso el acta acuerdo que hoy todos rechazan y se rasgan las vestiduras. Ese acta acuerdo se firmó hace horas por el secretario y la avaló el ministro principal de este gobierno. Parece mentira todo esto, señor presidente. Jaime debe renunciar ya. Es el mismo que manejó todo el sistema aerocomercial argentino en los últimos 5 años y medio, contemporáneamente con toda la actuación de Marsans. Y él pretende venir a decirnos ahora, a través de ese proyecto que han enviado, qué es lo que hay que hacer con la aeronavegación comercial argentina. Mire, Jaime, lo reitero, es el responsable de todo esto. Jaime no me merece confianza. Jaime, señor presidente, debe renunciar ya y debe asumir las responsabilidades civiles y penales que su negligente actuación nos ha ocasionado a todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.